estoy por cumplir 50. Y entonces cuando yo conozco al Señor Jesucristo a los 18 años, yo ya me sentía cargada de pecados del tamaño del mundo. Yo ya no creía que fuera el mundo tan lindo porque había conocido a muchas cosas desagradables. Pero gracias a Dios que en su infinita misericordia puso a una buena alma, que es mi prima, que ella la invitaron a ir a la iglesia adventista y ella aceptó, pero ella me invitó para que no fuera sola. Entonces yo fui. Me enamoré mucho de cómo ahí exponían la palabra de Dios. Y entonces yo cada vez de que iba a esas reuniones, llegando a casa, le platicaba yo a mi mamá. Y entonces le decía, oye, ma, fíjate que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos, entonces nosotros podemos ir al cielo. Y allá en el cielo ya no va a haber muerte, ya no va a haber enfermedad. Todo va a ser alegría al lado del Señor Jesús y vamos a estar aprendiendo y gozándonos en el Señor. Entonces, mi mamá me decía, ay, Rocío, te están lavando el cerebro y te vas a volver más loca de lo que ya estás. Yo decía, ay, pues a mí me gusta, a mí me gusta estar loca. Entonces, pues bueno, así cada tema yo lo llevaba con mi madre y pues no, ella no estaba preparada todavía para aceptar el evangelio. Sin embargo, pues bueno, pasó el tiempo. Y mi madre se enfermó muy feo de los pulmones, le dio efisema pulmonar, un pulmón, ella estuvo igual creo que como mi esposo, no recuerdo exactamente si 6 u 8 meses estuvo en cama, tenía necropsado un pulmón y el otro 3/4 partes le servían, la otra 1/4 parte no le servía, y entonces ella cada año se enfermaba gravemente y entonces iba a mi casa allá en Acapulco y yo le daba frutas, verduras, jugos y gracias a Dios ella mejoraba. Estaba un mes y ella estaba mejor y regresaba al DF donde ella estaba y bueno, seguía su vida. Y al siguiente año igual ella estaba muy mal y regresaba y así como por 7 años. Hasta que un día ella, pues se vio muy mal, la tenían que operar, pero el doctor dijo que si ella lo operaban, como no estaba viendo sus pulmones, ella podría morir ahí. Entonces ella en ese momento le dijo al Señor que si le daba otra oportunidad de vivir, ella iba a hacer su voluntad. Entonces ella llegó nuevamente allá con nosotros y entonces ella habló con mi esposo y conmigo y dijo, Alex y Rocío, quiero decirles que quiero entregar mi vida al Señor. Díganme dónde firmo para entregar mi vida a Él. Y entonces mi esposo le dijo, sí, claro que sí, dice, nosotros le podemos enseñar. Y ya con mi esposo le estuvimos dando la fe de Jesús, estuvimos estudiando con mi madre, hasta que un día ella se bautiza en Cuautla, hace aproximadamente unos 6 años. Y resulta de que ese día era abril, era primavera, se suponía que debería de haber mucho calor. Justo ese sábado estuvo súper nublado, hubo mucho frío, hubo lluvia, cambió el clima, estaba haciendo frío y el agua donde ella bajó al bautismo estaba casi hielo estaba. Entonces yo pensaba y yo estaba muy angustiada y dije, ay Señor, solamente una persona loca o que quiera matar a su madre la va a dejar que entre en esas aguas tan frías. Porque yo sabía que la condición de salud como estaba mi mamá. Entonces yo dije, en ti confío. Y si tú permites que ella muera, amén. Y si tú permites que ella viva, amén.
Entonces se bautizó, salió, hicimos fiesta en casa, reunimos a mis hermanas que nunca se reunían, la familia de mi esposo. Mi madre, gracias a Dios, no le dio ni tos ni gripa. Amén. Amén. Y entonces ella me dice como a los 6 meses, oye, fíjate que me duele mucho mi pulmón. Yo creo que tengo cáncer, dice, porque ya son muchos años de que me duele el pulmón y me duele el pulmón. Digo, bueno, ve a hacerte los estudios. Y entonces, aunque tuvieras cáncer, en el nombre de Cristo vas a sanar. Te voy a dar una dieta de qué es lo que debes de comer, qué es lo que no debes de comer. Y entonces tú vas a sanar. Y entonces dice, bueno, sí está bien. Ya se hizo el estudio, fue por los resultados, meses después, porque allá en las instituciones de gobierno tardan bastante. Y cuando fue con el doctor por los resultados, le dijo, ¿qué es lo que usted dice que tiene? Y ahí con la radiografía de los pulmones. Y le dijo, efisema pulmonar. Y entonces el doctor le dijo, usted dice, aquí dice que usted tiene 2 pulmones de quinceañera. Entonces mi mamá dice, pues yo no sé qué tenga, dice, pero a mí me duele el pulmón. Entonces ya la acostó sobre la cama y la revisó y ella tiene los músculos hechos bolas en su espalda y eso es lo que le duele a ella, la parte fuera, no la parte interna, sino la parte fuera del cuerpo. Entonces, hermanos, para gloria de Cristo, aún se pueden hacer los milagros si nosotros tenemos fe. Amén. Volvemos y repetimos, sin fe es imposible agradar al Señor. ¿Sí? Entonces, nosotros, hermanos, estamos aquí para compartir un poquito de lo que Dios ya nos ha dado a todos, a todos, a todos. Vamos a buscar, por favor, en nuestras Biblias, en Mateo 6:33. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Repito, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, nosotros necesitamos buscar diariamente al Señor. Diariamente tenemos que pedirle al Señor que mate nuestro yo. No es lo que a mí se me antoje. No es lo que yo quiera. Es lo que quiera el Señor. ¿Sí? Entonces, hay muchas personas que cometemos el grave error de levantarnos comiendo y ni siquiera tenemos la delicadeza de orar. Hermanos, si usted agarra una manzana, si usted agarra un plátano y se lo come, no creo que sea como lo más conveniente. ¿Por qué? Porque esa manzana, ese plátano puede tener transgénicos, puede tener pesticidas, puede tener tanta cosa tan dañina que le ponen en el campo, hermanos. Pero saben, si usted es de esos 2 leprosos que dieron gracias al Señor porque fueron sanados, entonces usted verá milagros en su vida, aún en una manzana, aún en un plátano. Entonces, antes de ingerir esto, hacer oración y decirle, Señor, si esto está enfermo, si esto tiene algo malo, por favor, quítaselo, sánalo, para que esto pueda servir para alimentar este templo que es tuyo. Esto, hermano, no nos costó nada, o yo no sé quién ha pagado aquí algo por su cuerpo. Yo no. Yo no he pagado un peso, hermanos. Entonces, si no es nuestro, ¿qué debemos de hacer? Cuidar algo que nos están prestando, ¿verdad? Porque si nos van a pedir cuentas, hermanitos.
El Señor es muy paciente, de momento nos deja hacer, ¿verdad?, nuestra voluntad, pero a final de cuentas nosotros vamos a dar cuentas a Dios, ¿sí? Entonces, si yo tengo mi estómago limpio, oxigenado, le doy nutrientes, le doy oxígeno, mi estómago va a tener la capacidad de mandar nutrientes, oxígeno, hormonas, serotonina a mi cerebro para que mi cerebro pueda hacer la función que necesita mi cuerpo, ¿sí? Entonces, si yo tengo mi estómago contaminado, si tengo mi intestino contaminado, va a infectar todo mi cuerpo, todo mi ser, toda mi sangre, de tal manera que yo no me voy a sentir bien y mi fe va a estar por debajo de los suelos. Yo puedo leer los milagros que están en la palabra de Dios, pero si yo no estoy en conexión diaria con el Señor, entonces yo no voy a creer que esto que está aquí escrito en la palabra de Dios se puede aplicar a mi vida. Yo no lo voy a creer. Pero si yo de mañana, de madrugada, le digo al Señor, Señor, ayúdame a morir a mi yo. A mí me gusta esto dañino, a mí me gusta esto otro dañino, a mí me gusta esto que veo en la tienda o algo. Pero entiendo porque el Espíritu Santo me está diciendo y los santos ángeles también me están diciendo que eso no está bien, que eso no me va a ayudar. Entonces, Señor, por favor, mátame. Mata mi yo, que no viva yo, que viva el Señor Jesucristo en mí. ¿Sí? Entonces, pidiendo nosotros al Señor esto, hermanitos, de verdad con corazón contrito, de verdad con fe, cuando se presente delante de nosotros algo que nos haga daño, Dios nos va a dar las fuerzas para decir, no, gracias. Él es el único que tiene el poder para hacerlo, nosotros no. Pero si nosotros le decimos, Señor, ayúdame para que esto que me hace daño, yo no lo tome, no lo coma, no lo haga, el Señor nos va a dar las fuerzas. Por eso, en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuáles cosas? ¿De qué tenemos necesidad? Tenemos necesidad de vestir, de comer, de estudiar, de trabajar, de compartir la palabra de Dios. Tenemos necesidad. Entonces, el Señor es fiel y es verdadero. Él va a dar todo, todo. Pero yo tengo que ser muy honesta y decirle, Señor, yo soy débil en esto y en esto y en esto y en esto y en esto. Por favor, ayúdame. Y el Señor nos va a ayudar. Hermanos, ¿quién fue María Magdalena? Una mujer que no se revolcaba ni espumeaba porque tuviera demonios, pero hacía cosas que no le agradaban a Dios. A lo mejor nosotros no sacamos espuma, ni nos revolcamos, pero a lo mejor tenemos demonios, porque dejamos que el enemigo se meta en nosotros a través de las avenidas del alma. Hermanitos, si yo veo novelas, si yo veo revistas inapropiadas, si yo escucho música inapropiada, le estoy dando al enemigo las puertas abiertas para que entre a mi alma, a mi vida, ¿sí? Pero si yo, en el nombre de Cristo, rechazo todo eso, Él no tiene por qué estar acosándome, no tiene por qué entrar en mi vida, ni tiene parte conmigo ni con mi familia. Pero yo tengo que rechazar lo que dice la palabra de Dios.
los frutos del Espíritu y los frutos de la carne son muy claras. ¿Sí? Entonces, ¿a quién quieren servir? ¿A quién quiero servir? Si yo quiero servir al Señor, voy a seguir lo que el Señor dice y voy a tener los frutos que el Señor dice. Y si yo voy a seguir al enemigo, entonces voy a tener pleitos, contiendas, celos. Los celos son del diablo. Eso no está bien. No, pues aquí no hay celosos. Ah, bueno. Entonces, hermanitos, necesitamos entender bien esto para pasar a la parte práctica. ¿Cuál es la parte práctica en este momento? El número de comidas. ¿Alguien sabe cuántas comidas debemos de tener en el día? 2 comidas. Y un bocado es otra comida. Un snack o un aperitivo es otra comida. Un dulcecito, un chicle es otra comida. Entonces, ¿ya cuántas comidas llevamos en el día? O sea, Dios dice 2, punto. Pero si estamos en el proceso, si queremos tener como paciencia o algo, bueno, pues 3. Pero la palabra de Dios dice que es mejor 2 que 3. ¿Y cuál es el tiempo entre una comida y la otra? 5 horas. 5 horas. Así, con reloj en mano. 5 horas. Ni antes ni después. Porque el estómago está cansado. El estómago lo hacemos trabajar de más. Miren, durante la noche debiera de descansar el estómago. Pongamos que no cenamos. Descansa el estómago. En la mañanita hay suficiente jugo gástrico para que trabaje esa licuadora que es el estómago y entonces desdoble los nutrientes y los mande a sus diferentes lugares que tienen que ir y que deseche bien lo que tiene que desechar. ¿Sí? Pero ¿a qué horas es el desayuno? ¿A qué hora debe de ser el desayuno? Entre 7 y 8. Bueno, pongamos, me levanto a las 6 de la mañana para estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? 1 hora para estar con mi padre y entonces a la siguiente hora ya desayuno o si tengo el plan de salir a caminar antes o hacer ejercicio antes de, lo hago. ¿Sí? Y ya entonces ya a las 8 de la mañana estoy desayunando. Es un ejemplo, cada quien lo puede acomodar como pueda. Entonces a las 8 de la mañana estoy desayunando. ¿A qué horas es mi siguiente comida? 9, 10, 11, 12, 1. 1 de la tarde. A la 1 de la tarde es mi siguiente comida. Y si vamos a cenar, entonces sería A las 6. a las 6 de la tarde la cena. Y la sierva del Señor dice que para la cena es una frutita, puede ser como una manzana, puede ser como un plátano, un pan tostado integral y una tacita de té. O sea, es una cena ligera. Y entonces a las 7 de la noche ya me pongo a estudiar o pongo a hacer algunas cosas que necesito antes de dormir. Para que mientras se vaya digiriendo esa cena ligera, para cuando me acueste ya mi estómago descanse y yo no lo deje trabajando. ¿Qué pasa si yo mi estómago no lo dejo descansar? Mis nervios se van a alterar. Mi sistema inmunológico se va a debilitar. Al ratito viene alguien con gripa y yo la pesco así. Al ratito viene alguien con varicela y yo lo pesco así. ¿Por qué? Porque no estoy dejando que mi estómago descanse. Un aperitivo, una
una comida entre comidas, es una comida. Miren así. Hagan de cuenta que este techo tiene una gotera que va a llenar una tina, ¿sí? Entonces, esa tina es el jugo gástrico. Eso durante la noche lo va llenando para que en el día tenga un buen funcionamiento. Pero cuando ya hace su función de desdoblar los alimentos, las enzimas, para que trabaje, ese jugo gástrico se va. Y entonces tiene que volver a bajar ese jugo gástrico poco a poco para la siguiente comida. Pero si yo le pongo algo de alimento antes, eso poco que cayó se va. Y luego le echo otra cosita, un dulcecito, eso poquito que cayó se va. Entonces, para la hora de la comida no hay suficiente jugo gástrico. Entonces, mi estómago no va a estar ni fuerte ni listo para recibir tanta comida. ¿Y qué es lo que pasa? Que mi estómago se va a ir debilitando, se va a ir inflamando con cualquier cosa, me voy a hacer alérgico a esto, me voy a hacer alérgica al otro. ¿Se dan cuenta de los resultados de la intemperancia? Hermanitos, dice la sierva del Señor que nosotros debemos de dejar que el estómago descanse. Piensen, usted quiere descansar, ¿verdad? De la noche no quiere que nadie lo moleste. El estómago igual quiere descansar. No quiere que lo tenga trabajando mientras usted aparentemente está descansando. Porque de paso, ni usted descansa ni el estómago lo deja descansar. Usted se levanta cansado porque el estómago estuvo trabajando en la noche porque usted le dio una cena pesada. Y entonces en la mañana se levanta pesado de cuerpo, pesado del estómago, la cabecita no está muy bien funcionando. Y pregúntenme si quieren saber de la palabra de Dios o si queremos saber de la palabra de Dios. No vamos a querer saber de la palabra de Dios, porque todo nuestro cuerpo está debilitado y nuestro estómago está afiebrado con tanto alimento y tanto alimento que no lo dejamos descansar. Entonces, si nuestro estómago está afiebrado, todo nuestro cuerpo, todo nuestro sistema no está bien. Hermanitos queridos, necesitamos tener dominio propio. Disciplina. Mucha disciplina. El dominio propio y la disciplina, hermanos, les voy a tener la mala noticia de decirles que no se compra en ningún lado. No se compra. Eso solo se pide gratis, mediante la influencia del Espíritu Santo y de sus santos ángeles. Hermanos, nosotros necesitamos saber estas cosas porque dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y saben que, hermanos, si usted sabe esto y le pide a Dios que le ayude, Dios le va a ayudar. Pero si usted no se lo pide, Dios no lo va a obligar. No espere ver milagros si usted no está pidiendo ver milagros. El Señor necesita que su pueblo sea temperante. Otra cosa que recomienda el Señor a través de del espíritu de profecía. A la hora del desayuno o de la comida, necesitamos tener pensamientos de paz, de agradecimiento al Señor, porque también eso debilita nuestra ingesta. Si yo estoy aquí comiendo y estoy por acá con las noticias y hay muertos, hay balacera, hay persecución, hay no sé qué, ¿usted cree que su estómago va a estar trabajando feliz y tranquilamente?
No. No podemos estar comiendo con la televisión puesta. Necesitamos ponernos música que eleve nuestro espíritu al Señor. Si estamos solos y si tenemos una compañía, debemos de hablar de las cosas que Cristo ha hecho en nosotros. Eso nos eleva espiritualmente. Eso nos ayuda a tener una mejor digestión. Y después de comer en paz y tranquilamente, salir a caminar para ayudarle al estómago a que digiera los alimentos. Cuando salgamos de viaje, dice la sierva del Señor, no tenemos autorización para ir comiendo en todo el camino. Tenemos que desayunar bien, comer bien a nuestras 5 horas. Tenemos que hacer provisión. Tenemos que ser organizados. Y a la hora de la cena, algo ligero, para que nuestros cuerpos puedan descansar, para que no tengamos problemas en la carretera. Están durmiendo. Se van durmiendo o nos vamos durmiendo. No, hermanitos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Anoche les decía, somos el pueblo de Leví. ¿Quién era el pueblo de Leví? Eran los que servían en el templo, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos de aquí quieren servir al Señor? Amén. Yo quiero servir al Señor. Todos los que querramos servir al Señor, tenemos que hacer un esfuerzo personal, porque esta lucha, hermanos, es personal. Tenemos que hacer un esfuerzo personal por decirle al Señor que mate nuestro yo, por decirle al Señor que nos dé las fuerzas para rechazar el pecado y para aceptar su voluntad. Para mí, no ha sido fácil aceptar que tengo que comer 80% de crudo y 20% de cocido, porque lo cocido es muy rico. Pero el Señor quiere que nosotros terminemos donde el pecado entró, que nosotros terminemos con bien, con fuerza, con un buen ejemplo, donde entró el pecado. ¿Dónde entró el pecado? En el Edén, en un fruto que Dios dijo, no comas de este, tienes muchos que comer, este no. No, el fruto no estaba mal. Lo que estaba mal es de que el ser humano no creyó lo que Dios estaba diciendo. Mejor le creyó a una serpiente. Entonces nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que comer 80% crudo, 20% cocido. De este 20% cocido, debemos de aprender a no mezclar. A veces si nosotros, por ejemplo, comemos fruta con semillas, hacemos alcohol en el estómago. Y ha habido casos de gente vegana que muere de cirrosis, como si hubieran sido alcohólicos. Nunca probaron una gota de alcohol. Y nunca probaron una gota de alcohol. Pero sí fermentaban en el estómago. Pero sí, las malas combinaciones, nosotros sin saberlo, hacemos fermentaciones y entonces ahora resulta que somos alcohólicos. Debemos, hermanos, buscar información. Hay mucha información ya. Debemos de buscar la información, a ver qué puedo combinar, qué no puedo combinar. Clamen a Dios y Él responderá. Hay libros que podemos leerlos, hay información por internet, pero busquemos buena información. No cualquier video que sí dan información que no es estudiada y no es información de Dios. Busquemos la información, hermanos. Cada hombre en el hogar es un sacerdote para Dios. Cada hombre
va a dar cuentas a Dios por su familia, por su esposa, por sus hijos. Cada hombre debe de orar mucho por su esposa porque la esposa, Dios le dé salud para ser una buena madre, una buena enfermera, una buena maestra. Y cada madre tiene que orar mucho por su esposo, por sus hijos, para que Dios nos ayude que en la familia, en el hogar, sea un sanatorio donde se dé en el comedor comida sana, donde a los hijos se les enseñe lo que se debe o no se debe de comer y por qué. Hay que enseñarles. No nada más decirles, mira hija, eso no se come porque te hace daño. No. Porque salen a la calle y allá en la calle comen todo lo que no están viendo los papás. No, hay que hacerlos tener conciencia. Mira mi amor, esto contiene, mira léelo, tú lee, aquí tiene estos conservadores que son cancerígenos, aquí tiene estas sustancias que no te hacen bien. Sin embargo, esta frutita, esta ensaladita no tiene nada. Y si tuviera algo, hay que clamar a Dios para que se lo quite. Y por fe, que sea un alimento saludable. Amén. Entonces, hermanitos, mi deseo, mi oración en esta tarde es que nosotros seamos temperantes. Que nosotros dejemos descansar el estómago, por favor. ¿Cuántas horas debe haber entre comida y comida? 5. A ver, todos a la de 3. 1, 2, 3. 5 horas entre comida y comida. Por favor, niños, repítanselos a sus padres. Padres, repítanselos a sus hijos. 5 horas, 5 horas. Igual, si es más tiempo, dañamos el estómago. El jugo gástrico, si no tiene alimento a su tiempo, se va perforando el estómago y eso también es malo. Tenemos que cuidar, hermanos, este templo que Dios nos ha prestado. Tenemos que ver la importancia que el estómago necesita descanso y necesitamos, hermanos, aprendernos este versículo de Mateo 6:33 que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que el Señor me los bendiga, que el Señor les dé las fuerzas para que cada día ustedes sean unos triunfadores para Jehová. Amén. Amén.